Que el Señor Jesucristo te bendiga. Hoy seguimos estudiando cómo podemos nosotros crecer en nuestra relación con Dios. Y una de las formas eficaces es que nosotros podamos abordar de frente el problema del pecado. Tú y yo somos hijos de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que tú y yo tuviéramos vida eterna y vida en abundancia. Y Él nunca más se acuerda de nuestros pecados, de nuestras faltas. Pero a pesar de que nosotros nos arrepentimos, a pesar de que nosotros hicimos la oración de fe, estamos en una lucha continua día a día con el problema del pecado. Nuestra naturaleza humana nos lleva hacia el pecado y nuestra naturaleza divina nos lleva hacia lo santo. Y cada día tenemos que emprender esa lucha entre el bien y el mal. Cuanto más oración practicamos, cuanto más vida devocional practicamos, estamos más fortalecidos para enfrentarnos al problema del pecado. Pero a medida que nosotros nos alejamos de Dios y descuidamos el tiempo devocional, somos más propensos a pecar. Ahora, ¿cómo es que podemos abordar este tema del pecado? ¿Cuándo fue la última vez que usted cometió un pecado? Muy probablemente que hoy, en algún momento del día, usted ha de reconocer que cometió alguna falta. Y entonces, ¿por qué en las Escrituras, cuando leemos Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 4 al 6 y el verso 9 y 10, nos encontramos que los que son de Dios no pecan? Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. Dice así: todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí es donde encontramos una palabra que es bastante fuerte, porque nos dice el verso 6 que el que permanece en él no peca. Y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cómo es que podemos abordar esto? Bueno, sencillamente el tema de que no pequemos es que no continuamos practicando el pecado. Y todos vamos a tener alguna falla, todos vamos a cometer algún pecado en algún momento de nuestra vida. Y mediante este proceso de reconciliación y de guerra espiritual, nuestro propósito no es mantenernos pecando, sino más bien mantenernos en un proceso de santificación diaria, ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Nuestro estado natural ahora no es sentirnos conformes con el pecado, sino sentir la necesidad de santificarnos y de limpiarnos y purificarnos cada día, para vivir de una manera correcta, de una manera justa y agradándole a Dios. Una mejor ilustración acerca de este versículo 6, pues la encontramos, por ejemplo, cuando nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos y nuestros hijos hacen algo malo. Nosotros le decimos: no, eso no se hace. Y nuestros hijos aprenden a que esa actitud no hay que repetirla. Puede ser que más adelante cometa otra falla, no necesariamente esa, y nosotros también se lo advertimos: no, eso tampoco se hace, y nuestros hijos van perfeccionando su carácter y van dándose cuenta qué cosas tienen que hacer, qué cosas no tienen que hacer. De eso se trata la vida cristiana. Cada día tú y yo tenemos una lucha con nuestra naturaleza pecaminosa. Quizá nuestra debilidad cuando nos acercamos al Señor era el problema del alcoholismo, pero ya no consumimos alcohol, ya nosotros somos más que vencedores por medio de Cristo y ya no tenemos deseos de practicar el alcoholismo. Pero aparece tal vez
un pecado y es la mentira. Entonces necesitamos comenzar a luchar contra la mentira porque ya hemos luchado nosotros contra el alcoholismo y hemos salido victoriosos. Cuando ya logramos dominar el tema de la mentira, puede ser que aparezca otro, los pecados de los ojos. Entonces tenemos que purificar nuestra vista y ir nosotros, por eso dice la escritura, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, perfeccionándonos hasta tener la estatura de Cristo en nuestros corazones. Mire lo que dice 1 Juan 3, versículos del 9 y 10. Dice, porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ya el autor de 1 Juan habla acerca del pecado como una práctica, no como algo que sencillamente eh, es un pecado aislado, sino una práctica continua de lo malo. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Yo podemos equivocarnos, podemos pecar, pero no practicar el pecado. He ahí la esencia de lo que es el éxito en la vida cristiana. Así es que si tú hoy, por ejemplo, sentiste que pecaste, es el tiempo de arrepentirte y de decirle, Señor, te pido que me perdones por este pecado, por esta falta. Dame el valor, dame la fuerza, dame tu Espíritu Santo y el dominio propio para no volver a practicar este pecado y comience a crecer más en el Señor. Y el verso 10 nos dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios. Cuando tú sabes que estás pecando, ¿qué es lo que tú tienes que hacer entonces? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que dejar el pecado y pedirle a Dios dominio propio. Tenemos que confesar nuestro pecado. Santiago, capítulo 5, verso 16, nos dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Has tenido la práctica de, por ejemplo, confesar tu pecado a alguna persona? Pues la Biblia lo que nos dice es que nosotros debemos confesarnos nuestros pecados los unos a los otros. Si yo ofendí a alguien, ir y presentarme delante de esa persona y pedirle perdón y entonces Dios nos va a sanar, Dios nos va a libertar, Dios nos va a dar vida y paz y a través de la oración, de la reconciliación, esa oración eficaz del justo, del que procura hacer lo bueno, puede mucho, puede cambiar vidas, puede cambiar realidades, puede cambiar la naturaleza tuya. Entonces, la propuesta de Dios para cada uno de nosotros es que cada día nosotros venzamos el mal con el bien, que seamos más que vencedores por medio de Cristo. Y Cristo nos va a dar la victoria en cada día que nosotros nos proponemos agradarle a Él. Que hoy sea el primer día del resto de tu vida donde tú vas a agradarle al Señor. Y si has pecado, abogado tienes para con el Padre Jesucristo el justo. Dice Romanos que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, Jesucristo vino para que tú y yo tengamos la redención de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Cristo es la vida en Cristo Jesús. La dádiva de Dios es la vida en Cristo Jesús. Que Jesucristo reine en tu corazón y hoy dile al Señor, Señor, te pido perdón por este pecado que cometí y te pido que tú me fortalezcas para yo no volver a pecar. Te recibo en mi corazón y recibo el don de Dios para poder ser un hombre, una mujer firme en mis decisiones e ir creciendo gradualmente en la santidad que tú deseas que yo tenga. Que el Señor Jesucristo te bendiga.